Todo el techo se estremeció bajo las aspas, y lo sentí en mis costillas incluso antes de darme la vuelta. El viento de los rotores azotó la plataforma, lanzándome polvo y arenilla a los ojos. No parpadeé, simplemente me quedé allí, de brazos cruzados, viendo cómo el helicóptero entraba demasiado rápido. Quienquiera que lo pilotara no tenía nada que hacer realizando aterrizajes en azoteas. Línea descuidada, tarde en la celda, falló el ángulo de aproximación seguro por 1 milla. Registré el exceso de velocidad y los picos de ruido en mi medidor de mano, anotando cada infracción en tiempo real. Todo estaba mal. Temerario. Cuando los patines tocaron el hormigón, crucé la mirada con el piloto. Él me evitó. Sabía perfectamente que ese aterrizaje no era legal. La puerta lateral se abrió de golpe antes de que las aspas se detuvieran. De un salto salió un tipo con una chaqueta a medida y un corte de pelo de 20.000 pesos, ladrando a un teléfono como si fuera el dueño del cielo. Ni siquiera miró a su alrededor antes de lanzar su bolsa de lona de cuero directamente sobre la plataforma como si fuera una cinta de equipaje en el Hilton. Me quedé plantado. Dejé que viniera a mí. Oye, espetó, señalando la bolsa. Coge eso y llévalo al ascensor. Necesito que aceleres la autorización para mi piloto. Vamos a hacer varias rutas hoy. No me moví. Señor, no soy su personal de tierra. Me miró de arriba abajo. Llevaba un chaleco de alta visibilidad y botas de trabajo, reglamentario para las pruebas de ruido. Pero supongo que vio a alguien desechable. De acuerdo, entonces ¿quién demonios eres? Mantenimiento. Estoy monitoreando el cumplimiento de la aviación. Su aterrizaje violó 3 regulaciones de la Agencia Federal de Aviación Civil y 2 ordenanzas municipales. Se rió. Cristo, otro vaquero con portapapeles se giró hacia su asistente, todavía en el helicóptero. Dile a Ricardo que tenemos otra Karen aquí arriba fingiendo que importa. Mantuve mi voz serena. Está por encima de los límites de deceleración y entró desde el vector equivocado. Necesita registrarse con seguridad y esa bolsa no puede quedarse en la plataforma. Es un peligro. Puso los ojos en blanco, murmuró, Jesús, y me golpeó con el hombro al pasar, como si estuviéramos en el pasillo de una escuela secundaria. Sin control de autorización, sin escaneo de identificación, simplemente irrumpió dentro como si el edificio le debiera algo. Me quedé allí, en la corriente de aire de los rotores, mirando esa bolsa de cuero carísima en el centro del helipuerto, con el viento rasgando mi chaleco y mis nudillos apretados alrededor del medidor. Él no lo sabía, pero acababa de entrar en el último lugar de la Tierra donde debería haber hecho esa estupidez. Llevé esa bolsa a la zona de mercado, la dejé y caminé directamente hacia el panel de acceso detrás del hueco del ascensor. No le dije ni una palabra al asistente que todavía estaba en el helicóptero. No miré atrás. Tenía grabaciones, marcas de tiempo, lecturas. Verán, no siempre fui un tipo con botas de trabajo de pie en las azoteas con un medidor de decibelios. No crecí siendo rico. Nunca quise ser dueño de un edificio. En aquel entonces, yo solo era el esposo de una mecánica de aviación. Vivíamos en una pequeña casa cerca de la base aérea de Santa Lucía, cerca del aeródromo donde ella trabajaba. Su nombre era Elena. Podía desmontar un motor PT-6 más rápido que la mayoría de los chicos de su equipo. Inteligente, precisa y sin miedo a alzar la voz cuando algo no parecía correcto. Eso fue lo que la mató. Se implementó un nuevo paquete de software de vuelo rápidamente, demasiado rápido. Algún ejecutivo lo necesitaba en funcionamiento antes del final del 4º trimestre para que el precio de las acciones no cayera. No había superado todo el protocolo de pruebas, pero lo impulsaron de todos modos. Elena señaló un grave problema de deriva de altitud durante la calibración. Presentó 3 informes, todos ignorados. Un mes después, estaba muerta. Vuelo de traslado, cielos despejados, pérdida súbita, sin tiempo para recuperarse. Los abogados llegaron rápido. Todos sonreían demasiado y hablaban de seguir adelante. El acuerdo de confidencialidad estaba enterrado en el acuerdo. Mucho dinero destinado a callarme. Ni siquiera se molestaron en negar la culpa. Solo querían contener el riesgo. Acepté el dinero, pero nunca firmé el silencio. En cambio,
Aprendí primero sobre zonificación, luego sobre derechos aéreos, arrendamiento comercial, tomé clases nocturnas, escarbé en los registros de propiedad. Lo que pasa con los ricos es que siempre olvidan quién tiene los papeles bajo sus pies. Encontré un edificio en el corazón de Santa Fe con un helipuerto que ya nadie usaba y una vieja y cansada empresa de gestión que buscaba deshacerse de él. Lo compré a través de 3 sociedades de responsabilidad limitada y un fideicomiso de tierras. Nadie se fijó. Luego, separé los derechos de aviación de la azotea en un contrato de arrendamiento aparte. Nadie se dio cuenta. Un par de años después, una empresa de tecnología, misma industria, misma arrogancia, arrendó los pisos superiores. Ni siquiera preguntaron por la plataforma, simplemente asumieron que venía con la vista. Contrataron arquitectos llamativos, construyeron un vestíbulo con paredes de cristal e iluminación activada por movimiento, y comenzaron a traer ejecutivos en avión como si fuera un aeropuerto privado. Nunca dije que no. Simplemente dejé que el contrato de arrendamiento reposara tranquilamente en mi escritorio. El acceso a la azotea es condicional, temporal, una cláusula, sujeto a la discreción continua del arrendatario. Ese arrendatario, yo. Realizaba mis propias revisiones cada trimestre, presentaba mis propios informes de mantenimiento. No lo subcontrataba, nunca. La plataforma no era solo una comodidad. Era el último lugar donde mi esposa se sintió segura. Cada perno en esa superficie fue revisado de nuevo por mi mano. Cada plan de vuelo, revisado 2 veces. No iba a permitir que ningún hijo de puta lo tratara como un servicio de aparcacoches. Para ellos, esto era solo espacio aéreo. Vacío, infinito, suyo por defecto. Para mí, era una tumba. Les dejaría usarlo siempre que siguieran cada línea del código. En el momento en que no lo hicieran, lo cerraría. No por rencor, por promesa. Elena se merecía eso. Me senté en esa sala de mantenimiento durante horas. Cada registro de vuelo, cada pico de deceleración, cada firma de calor que aparecía fuera de ángulo, lo rastreaba todo. No solo estaba viendo aterrizar helicópteros. Estaba viendo cómo se formaba un patrón. El segundo día, el helicóptero volvió a entrar bajo y rápido. El piloto ni siquiera se reportó en la aproximación. Tuve que llamarlo yo mismo solo para registrar la infracción. Salió el mismo tipo. Corte de pelo de director ejecutivo, gafas de sol, teléfono pegado a la cabeza. El piloto se quedó allí con el motor caliente, las aspas todavía girando. Me acerqué, golpeé el fuselaje e hice un gesto para que apagara el motor. El tipo me miró como si quisiera discutir, luego vio mi insignia y lo apagó. Movimiento inteligente. Para el final de la semana, tenía 6 violaciones de ruido registradas, 4 registros de entrada omitidos y 3 aproximaciones ilegales. Todos pilotos diferentes, pero la misma presión. Se podía oír en sus voces. Tensas, apresuradas, nerviosas. No estaban volando como les habían enseñado. Estaban volando para conservar sus trabajos. Actualicé el equipo de la azotea bajo la etiqueta de mantenimiento. Instalé 2 cámaras de gran angular al ras de la infraestructura, además de un micrófono direccional integrado en el monitor de viento. Lo atrapé el 7º día. La lluvia caía de lado. Visibilidad pésima. La corriente de aire de los rotores rebotaba en el hormigón con la fuerza suficiente para derribarlos con los marcadores. El piloto llamó 2 veces, intentó desviarse. El director ejecutivo dijo, no, aterriza de todos modos. Aterrizaron bruscamente. Demasiado bruscamente. La cola casi se levantó. El piloto salió temblando. Ni siquiera pudo decir una palabra antes de que el director ejecutivo lo agarrara por la chaqueta y lo empujara de vuelta hacia la cabina. ¿A eso le llamas volar? Mi hijo podría hacerlo mejor con un dron. El tipo intentó calmar la situación. Señor, las condiciones eran. No, no me vengas con condiciones. Yo digo que aterrices, tú aterrizas. Ese es el trabajo. ¿Quieres clima? Ve a trabajar para Aeroméxico. Lo empujó de nuevo. No una palmada. Un empujón de verdad. Me quedé en el borde de la plataforma, con las manos en los bolsillos, la mirada fija.
Ni siquiera me miró. Había dejado de verme hacía 3 días. Estaba bien. Yo no estaba allí para ser visto. De vuelta en la sala de mantenimiento, saqué las imágenes, las recorté y las etiqueté: asalto, interferencia en la aviación, infracción de la Agencia Federal de Aviación Civil. Fue directamente a una unidad de almacenamiento segura y a una copia de seguridad. Esa era la línea. En el segundo en que su mano tocó a ese piloto, ya no estábamos en territorio de violación del contrato de arrendamiento. Estábamos en conducta criminal. No se pone la mano encima a la tripulación, ni en la aviación, ni en ningún sitio. Pero todavía no actué. Los tipos como él no se rompen cuando los golpeas de frente. Se rompen cuando creen que el mundo todavía está bajo control, cuando el suelo desaparece bajo sus zapatos y son demasiado orgullosos para agarrarse a algo en la caída. La mañana siguiente comenzó con un bloqueo publicado y una etiqueta roja ondeando al viento. Purga obligatoria del sistema de combustible. Rutinaria, no negociable. Cuando las temperaturas del combustible bajan y la humedad se infiltra, purgas las líneas o te arriesgas a la formación de hielo. Lo programé, lo documenté y dejé la plataforma en tierra. Sin vuelos, punto. Estaba a mitad de la lista de verificación cuando oí la puerta de la escalera abrirse de golpe. Me giré y vi a la asistente del director ejecutivo agachada en el panel de control, con los dedos ya en el mecanismo de anulación. Se quedó helada cuando me vio, con los ojos abiertos como un niño atrapado con las manos en la masa. No puedes hacer eso, dije, tranquilo, plano. Se enderezó. Tenemos autorización. Llega tarde a una reunión. La plataforma está en tierra. Me agitó su teléfono. Dijo, encárgate. Esa purga no está completa. Si la omites, te arriesgas a la formación de hielo en el combustible durante el ascenso. Los motores no perdonan eso. Se burló. Estás siendo dramático. Me interpuse entre ella y el panel. Aléjate. Dudó, luego me rodeó y accionó el interruptor de todos modos. El bloqueo se desactivó con un suave clic. Silencioso. Mortalmente silencioso. No levanté la voz. Acabas de crear un peligro que puede apagar un motor en pleno vuelo. Pasó rozándome. No va a cancelar. Resuélvelo. La vi desaparecer por la escalera, el taconear de sus zapatos, ya marcando a su jefe. Mis manos estaban firmes, pero tenía la mandíbula tan apretada que dolía. Fui directamente a mi computadora portátil. Primer movimiento, seguro. Cláusula adicional de aviación. Congelé la cobertura con efecto inmediato, citando la anulación no autorizada de los sistemas de seguridad durante una purga activa. Subí fotos, marcas de tiempo, registros del panel. Esa congelación se envió a suscripción, al departamento legal y a la ciudad. Sin cobertura no había negación posible. Segundo movimiento, documentación. Imprimí el informe del incidente, adjunté los registros de anulación y los sellé en un sobremarcado como notificación de riesgo informado. No una advertencia, un registro. Lo bajé yo mismo. Su oficina era todo cristal y hormigón pulido. La asistente vio el sobre y sonrió con suficiencia. ¿Otra queja? Servicio, dije, dejándolo en su escritorio. Se requiere firma. Firmó sin leer, lo deslizó a un lado como correo basura. 10 minutos después, el director ejecutivo irrumpió en el vestíbulo, con la chaqueta sobre el hombro y el teléfono pegado a la oreja. No redujo la velocidad cuando me vio. Ustedes son increíbles, espetó, sin siquiera mirar. ¿Sabe cuánto cuesta mi tiempo? Me interpuse en su camino. El helipuerto está cerrado. Finalmente me miró. De cerca, olía a colonia cara e irritación. No me importa, dijo. Ábrelo. Hay un peligro de combustible activo. Se rió. Siempre tienes una historia. Asentí una vez. Ha sido notificado por escrito. Se inclinó, con voz baja. Tú no me dices cuándo puedo volar. Pasó rozándome, con el hombro primero. El mismo movimiento de antes. Las puertas del ascensor se cerraron tras él. Me quedé allí viendo cómo los números subían.
En el techo, el viento arreció. El sistema de purga zumbaba, inacabado. Todas las alarmas en mi cabeza gritaban. Ese fue el momento en que todo encajó. El desalojo no era suficiente. Las multas no eran suficientes. Los arreglos silenciosos no lo detendrían. Hombres como ese no aprenden de las consecuencias privadas. Aprenden cuando todo el mundo está mirando y no queda nadie a quien intimidar. Esto no podía terminar con él firmando un nuevo contrato de arrendamiento o contratando a un piloto diferente. Tenía que terminar con el expuesto, en tierra, registrado. La llamada se conectó rápidamente. Sin rodeos, solo una voz seca al otro lado diciendo, listo cuando usted lo esté. No respondí. Simplemente colgué y caminé hacia el vestíbulo. Tan pronto como salí del ascensor de servicio, lo oí. Voces alzadas cerca de la entrada principal. Ese tono corporativo que la gente usa cuando cree que es dueña del lugar. Un representante de arrendamiento subalterno de la compañía del director ejecutivo estaba acorralando a una inquilina florista. Erika, de unos 40 y tantos años, tenía una pequeña tienda en el entresuelo. Una mujer dulce, siempre me ofrecía café cuando pasaba. Ahora estaba acorralada cerca de la recepción, sosteniendo un portapapeles como si fuera a protegerla. Necesitaremos que desocupe en 30 días, dijo el representante, con mucha suavidad. Este espacio se está reestructurando para suites ejecutivas flexibles. Su voz era tensa. Acabo de firmar una prórroga de 2 años. Que incluye una cláusula de revocación de 30 días por remodelación de la propiedad. Es libre de impugnarla, pero ya está firmada por los de arriba. Intervine, tranquilo y en silencio. Esa cláusula no se aplica a menos que el propietario del inmueble presente él mismo el permiso de remodelación. El tipo se giró hacia mí. Llevaba demasiada colonia y no suficiente sentido común. Disculpe. ¿Trabaja usted aquí? No le respondí. Miré a Erika. Está bien. Nadie va a tocar su contrato de arrendamiento. Haré que le envíen el archivo para confirmarlo. El representante parpadeó. Señor, estoy hablando en nombre de nuestro ejecutivo. Está hablando fuera de lugar, interrumpí. Su empresa no controla este vestíbulo. Arriendan 6 pisos, nada más. Parecía perdido. Esto es una reestructuración inmobiliaria interna. No es su inmobiliaria. La asistente apareció justo a tiempo, la misma que accionó la anulación. Se movía rápido cuando las cosas no olían bien. Sus tacones hicieron clic una vez en la baldosa, luego se detuvieron. Reconoció mi cara. No levanté la voz. Simplemente me acerqué, le entregué un documento doblado y dije, quizás quiera actualizar su organigrama. Lo desdobló, escaneó las primeras líneas, se congeló. Las palabras eran simples. Propietario beneficiario, Corporativo Torre Cielo, SDRL de CB firmado, mi nombre. Me miró como si el suelo se hubiera movido bajo sus zapatos. Usted dijo. Asentí una vez. Eso fue todo. Sin discursos, sin golpes de pecho, solo la verdad. Finalmente caída en medio de su pequeña fantasía. No dijo nada más. Se dio la vuelta, caminó directamente hacia el ascensor y apretó el botón como si le debiera una explicación. Me quedé en el vestíbulo. El representante de arrendamiento ya se estaba alejando de Erika, murmurando algo sobre malentendidos. La gente habla. La noticia se extendió por horas. El tipo del chaleco, el de las herramientas y el medidor de ruido, es el dueño del maldito edificio. El limpiador dejó de llamarme colega. El personal del estacionamiento hacía preguntas con verdadera cautela. Incluso los ingenieros de arriba comenzaron a enviar correos electrónicos en lugar de ladrar peticiones. Pero en la cima, ningún cambio. El director ejecutivo permaneció en su burbuja, todavía volando como si dirigiera el lugar, todavía arrojando bolsas en la plataforma y gritando a los teléfonos. No sintió el cambio de corriente debajo de él. Así es exactamente como lo quería. Me reuní con mi abogado esa noche, traje una unidad de memoria, imágenes, registros, anulaciones, todo ordenado por fecha.
Presentamos un paquete ante la Agencia Federal de Aviación Civil, lo etiquetamos como divulgación voluntaria de seguridad, enviamos un duplicado a la ciudad. Los documentos aún estaban calientes de la impresora cuando los crucé a la oficina de campo de la Agencia Federal de Aviación Civil. No me molesté con el correo electrónico. Esto necesitaba peso. Papel, sellos, firmas. Me reuní con un inspector senior llamado Serrano, es militar, se movía como un hombre que contaba cada segundo. Hojeó el paquete, en silencio, excepto por el pasar de las páginas, gráficos de deceleración, violaciones de tráfico aéreo, registros de audio direccionales, marcas de tiempo, el informe de anulación de combustible, y justo en el centro, las imágenes de la azotea del director ejecutivo agarrando a su piloto bajo la lluvia. El inspector Serrano vio ese clip 2 veces. Se reclinó. ¿Estás seguro de que quiere tomar esta vía? Ya lo hice, dije. Asalto a la tripulación de vuelo, anulación de bloqueos de seguridad, ignoró múltiples condiciones del espacio aéreo. Sabe, podríamos dejar en tierra todo el edificio. Asentí. Quiero la suspensión del espacio aéreo. ¿Enmediar? El inspector Serrano me miró un segundo más, luego deslizó la carpeta hasta el borde de su escritorio. Aprobado. Coordinamos el papeleo en el acto. Orden de suspensión de la Agencia Federal de Aviación Civil. Bandera de seguridad de emergencia presentada ante la ciudad. Y mi parte, revocar todos los derechos de aviación activos bajo el contrato de arrendamiento de la azotea. Cada cláusula ya estaba redactada. Solo era una firma. Firmé a las 2:17 de la tarde. Sin drama, solo tinta. El tiempo importaba. El director ejecutivo había estado presumiendo toda la semana de una gran reunión de la junta directiva, inversores que llegaban en avión, giros mediáticos, incluso una sesión de fotos planeada para el aterrizaje de su helicóptero. Planeaba aterrizar con las cámaras grabando, todo un espectáculo. Él quería una entrada. Yo planeé la salida. Dejé los avisos oficiales sellados y con marca de tiempo, pero primero hice un pequeño movimiento. Sutil. A última hora de la tarde, me lo encontré cerca del montacargas. Estaba al teléfono, caminando de un lado a otro, acelerado con esa energía falsa con la que viven los tipos como él. Colgó cuando pasé. Oye, llamó. La plataforma está bien para mañana, ¿verdad? Lo miré. Hay una posibilidad de cierre de la azotea. Quizás quiera organizar una llegada por tierra. Sonrió con suficiencia. Tenemos pronósticos, gracias. No es el clima. Levantó una ceja. ¿Qué? ¿Más de sus pequeñas lecturas de ruido? Más bien una revisión de cumplimiento. Se rió. Jesús, a ustedes realmente les encantan los portapapeles. Luego se acercó más, sonrió ampliamente. Eres de buena ayuda, dijo. Un poco dramático, pero oye, al menos te importa. Se fue silbando como si acabara de ganar algo. No lo seguí, simplemente me quedé allí en el pasillo oscuro, con la mano apretada a mi lado. No dormí esa noche, ni un poco. Me senté en la mesa de mi cocina con las luces apagadas, la copia del paquete frente a mí y la última foto de Elena a su lado, ella con un mono de trabajo, grasa en la mejilla, medio sonriendo como si no supiera que le estaban tomando la foto. Pensé en las 3 veces que presentó informes de seguridad. Pensé en la llamada que recibí a las 4:12 de la mañana. Pensé en los rostros de los ejecutivos que resolvieron ese caso sin pestañear. Nombres que nunca he olvidado. Y pensé en la mirada en los ojos de ese piloto cuando el director ejecutivo lo agarró. Al amanecer, la orden de la Agencia Federal de Aviación Civil estaba activa. Espacio aéreo suspendido, azotea sellada. Caminé hasta el edificio a pie, como siempre lo hacía. Botas sobre el hormigón, chaleco abrochado, portapapeles bajo el brazo. Dentro, el vestíbulo bullía, el personal se movía rápido, los ejecutivos ladraban a los teléfonos. Nadie me miró. Me gustaba así. La azotea estaba vacía cuando llegué. El viento era constante, el cielo bajo y gris. Fui directo al panel de control, desbloqueé la carcasa de emergencia y activé la secuencia de anulación. Se encendieron luces rojas alrededor del perímetro. Luces estroboscópicas estáticas. Luego la baliza,
Una advertencia ámbar giratoria visible desde 5 kilómetros de distancia. Activé la transmisión de emergencia en el canal 121.5, la línea de socorro de aviación. Mensaje simple, repetido en bucle, helipuerto de la azotea de Torre Cielo Cerrado. Orden de emergencia en efecto. Todas las aeronaves desvíen. Luego esperé. El sonido llegó primero, bajo, rasgando el cielo nublado como una cuchilla a través de una lona. Me paré en el centro de la plataforma. El helicóptero rompió la capa de nubes 2 minutos después. El mismo modelo de siempre. Borde negro, alto brillo, ruidoso. Demasiado ruidoso. No ajustó su curso. Mantuve mis ojos en él y pulsé el micrófono de nuevo. Aeronave no identificada en aproximación a la azotea. Está violando una suspensión activa de la Agencia Federal de Aviación Civil. Este es un canal grabado. Desvía inmediatamente. Sin respuesta. Luego un crujido. La voz del piloto, tensa. Se nos ordenó aterrizar. Respondí. Si aterriza, pierde su licencia. Está volando en un espacio aéreo marcado con estado de peligro público. Otra pausa. Luego, recibido. Desviando. El helicóptero se inclinó a la derecha, se alejó bruscamente y desapareció entre las nubes. Fue entonces cuando la puerta de la azotea se abrió de golpe. Vino hacia mí rápido. El director ejecutivo, con la cara roja, la corbata ondeando, el teléfono todavía en la mano. Tú cancelaste mi aterrizaje. No me moví. Su piloto tomó la decisión. Se detuvo a 1 metro de mí, furioso. ¿Tienes idea de en medio de qué estoy hoy? Sí, dije. Está en medio de una violación del espacio aéreo federal, y tengo la documentación para probarlo. Miró las luces parpadeando alrededor de la plataforma. Luego el micrófono en mi mano, luego la señalización de emergencia que había colocado en cada punto de entrada. Usted no tiene la autoridad para hacer esto, dijo. Sostuve una copia impresa de la orden de la Agencia Federal de Aviación Civil, le mostré el sello de suspensión, la fecha, el estatuto. Luego desdoblé el contrato de arrendamiento, resalté la sección 7. El uso del espacio aéreo es condicional, dije. Irrevocable, firmado por su empresa, aplicado por mí. Arrancó el papel, lo examinó, con los ojos moviéndose rápidamente. ¿Quién demonios eres tú para hacer cumplir algo? Di un paso más cerca. Soy el propietario, el titular del arrendamiento del espacio aéreo, el tipo al que ha estado ignorando durante 2 semanas mientras rompía todas las reglas del libro. Soy la razón por la que tenía un helipuerto. Y ahora soy la razón por la que no lo tiene. Parecía como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Eres el tipo de mantenimiento. No, dije. Soy el dueño, y su tiempo se acabó. Las sirenas resonaron desde abajo. 2 vehículos utilitarios deportivos negros se detuvieron en la entrada de servicio mientras 3 inspectores uniformados de la Agencia Federal de Aviación Civil subían por el montacargas con un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El inspector Serrano los guiaba, con el rostro impasible. El director ejecutivo se giró, el pánico floreciendo detrás de sus ojos. «¿Es esto una broma?», espetó. «No puede traer policías a mi techo». «Es mi techo», interrumpí. El inspector Serrano dio un paso adelante y mostró una placa. «Señor, está detenido para ser interrogado en relación con múltiples violaciones de seguridad, incluida la interferencia con personal de vuelo certificado». «No puede ser en serio», ladró el director ejecutivo. «No toque a nadie». «Tengo las imágenes», dije. Se volvió hacia mí. «¿Me ha estado filmando?» «Documentando legalmente por responsabilidad y seguridad». Se abalanzó hacia mí rápidamente, pero el policía intervino, con la mano firme en su pecho. «Es suficiente». Su voz se quebró por primera vez. «¿Sabe quién soy?» «Sí, lo sé», dije. Es el tipo que pensaba que las reglas eran opcionales, y ahora está en tierra. Seguía gritando cuando lo esposaron, sobre abogados, precios de las acciones, control de daños. Nadie escuchó, ni siquiera su asistente, que se quedó congelada junto a la salida, viendo cómo todo se desmoronaba.
Me volví hacia la plataforma, desactivé la baliza y registré el cierre en el sistema oficial. Para el mediodía, la junta directiva tenía las imágenes. Paquete completo, clip del asalto, anulación de combustible, suspensión de la Agencia Federal de Aviación Civil, rescisión del contrato de arrendamiento, entregado en mano y firmado. Sin lugar a interpretaciones, sin forma de darle un giro. Se deshicieron de él al final del día. El edificio exhaló. Así se sintió, como la presión liberándose de una válvula bloqueada. No más aterrizajes sorpresa. No más gritos en el vestíbulo. No más pilotos mirando sus zapatos. La florista de abajo me trajo un café sin decir una palabra. Solo me lo entregó y asintió levemente, como si supiera. Los equipos de mantenimiento dejaron de fingir que yo era personal. Uno de ellos incluso pidió darme la mano. La primera vez que eso sucedía. La plataforma permaneció cerrada durante una semana completa. La Agencia Federal de Aviación Civil quería seguimientos, y les di todo, registros, fotos, ángulos de cámara secundarios, cada perno, cada interruptor. Caminé solo por la azotea cada mañana, revisando y volviendo a revisar. Se lo debía a Elena. Cuando llegó la autorización, aprobé el acceso limitado, vuelos médicos de emergencia, fuerzas del orden, pruebas de ingeniería para tecnología de seguridad de drones. Gente que respetaba el aire, que se ganaba el privilegio. Cambié el número de identificación de la plataforma, actualicé los distintivos de llamada y archivé cada archivo vinculado al antiguo contrato de arrendamiento. Ese nombre no volvería a aterrizar aquí. Me quedé solo en el centro de la azotea, en el mismo lugar donde había estado el día que ella murió. El viento estaba más tranquilo esa mañana, el cielo despejado. Se podía ver la extensión de la ciudad hacia el poniente, con nubes suspendidas justo sobre la Sierra de las Cruces. No estaba enojado, ni siquiera satisfecho.